Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda nuevamente de abrir su palabra, no solo abrir las puertas de este local, sino de abrir su palabra para poder no solo meditarla, sino por lo menos la intención es ponerla en práctica y que el Señor hable a nuestros corazones. En esta tarde, con la ayuda del Señor, me gustaría hablar acerca de seguir al Señor Jesucristo. Una palabra especialmente para los amigos, pero también para aquellos que hemos aceptado al Señor Jesús en nuestro corazón. Seguir al Señor Jesucristo. Hemos leído de algunos que tenían la intención de seguir al Señor Jesucristo. Y la pregunta antes de iniciar sería: ¿quieres en esta tarde seguir al Señor Jesucristo? ¿Quieres en esta tarde? ¿Verdad que sí? Por eso estamos aquí. Queremos seguir al Señor Jesús. Ahora bien, cuando pensamos en seguir en nuestros días, seguramente tengamos un concepto diferente. Porque ¿qué significa seguir a alguien en nuestro tiempo, en el siglo XXI? Pues seguramente nos venga a la cabeza la imagen de seguidores y de influencers, ¿verdad? Sobre todo a los más jóvenes. Seguidores e influencers. Una persona que es de influencia para otros. Y muchos siguen a esta persona. Personas que ejercen una influencia en la opinión pública de los jóvenes, pero ya no de los tan jóvenes. Y vamos a escuchar de continuo la pregunta en diferentes conversaciones cuando andamos por la calle: ¿y cuántos seguidores tienes? ¿Verdad que lo han escuchado? ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuántas personas le siguen? ¿Cuántos suscriptores tiene? Y pareciera que todo gira en torno a esa búsqueda de la influencia de unos a otros, buscando que otros me sigan. Y no importa las condiciones, no importa lo que transmita, no importa lo que diga, porque necesito seguidores. Y la realidad muchas veces, hermanos y amigos, es que es muy triste, porque muchas de esas personas influencers son personas que si las conociéramos detrás de la cámara, detrás del show, no las seguiríamos, dejaríamos de seguirlas, porque tienen un papel delante de la pantalla, una forma de ser diferente a como son en el día a día, y muchas veces, o la mayoría de las veces, no corresponde con su día a día, con su vida diaria. Y les digo más, incluso aun siendo personas coherentes, porque el contenido que están transmitiendo es bueno, y se me viene a la mente igual recetas de cocina, o se me viene a la mente algunos estilos de música, educación en general. Cuando apagan la pantalla, también sus vidas están vacías. Incluso aquellas personas que tienen un contenido coherente, esas personas de influencia, llegaríamos a ver su vacío real cada día. En conclusión, muchos son los que hoy en día siguen a alguien que no conocen. Y es curioso porque siguen a alguien que no conocen y lo priorizan por encima de las personas que conocen. Y les dedican tiempo. Y no me molestes que voy a ver este vídeo ahora. Y ponemos a estas personas por encima de la familia, del trabajo, de los estudios. Empleamos nuestro tiempo, si es necesario nuestro dinero. Las ilusiones. Y de alguna manera hasta sincronizamos nuestra vida con la vida del influencer. Copiamos opiniones. Y llegamos incluso a conocer sus vidas mejor que ellos mismos. ¿Cuál es su color favorito? ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Dónde nació? ¿Cuáles son sus proyectos de futuro? Así que
se puede atesorar esas palabras e intentar ponerlas en práctica. Así que si hablamos de seguidores hoy en día, tenemos que tener cuidado. Pero miren, hace aproximadamente 2000 años, y lo hemos leído, Jesucristo también tenía muchos seguidores. Y dice el texto, anteriormente a los versículos que hemos leído en el capítulo 9 de Lucas, que había tanta gente que el Señor se tenía que alejar por la cantidad de seguidores que tenían a su alrededor. Y estas personas venían buscando a Jesús de Nazaret, que se identificaba como el Mesías, o por lo menos hacía la obra del Mesías. Por esto tenían el deseo de seguirle. Pero ¿saben lo que ocurrió? ¿Saben lo que ocurrió? Lo mismo que hemos comentado ahora de los actuales influencers o seguidores. ¿En qué sentido? En que muchas de estas personas no sabían realmente quién era Jesús. Seguían al Mesías, pero no conocían al Señor Jesucristo. No sabían lo que significaba seguirle de verdad, como Él esperaba que le siguieran. Querían seguirlo a su manera, pero a la imagen de un Mesías, no al Señor Jesucristo que tenían delante. Así que no es de extrañar que a medida que avanzaba el tiempo, el Señor Jesús iba perdiendo seguidores. A medida que se acercaba el día cuando el Señor Jesús tuviera que entregar su vida, había perdido muchos seguidores. Muchos, incontables al principio, que le acompañaban, veían sus milagros, sus prodigios, ya no estaban a su lado. Y la pregunta sería, ¿acaso esperaban a otro Mesías? ¿Buscaban un Mesías quizás más pomposo? ¿Querían un Mesías que les enriqueciera? ¿Querían un Mesías a su imagen? Vamos al texto. Vamos a Lucas capítulo 9 y versículo 57. Allí vamos a ver, como hemos leído, 3 personas que dicen querer seguir a Jesús. Pero vamos a ver de qué manera quieren seguir a Jesús. Y son una muestra, ¿verdad?, de tantos posibles seguidores que fueron decreciendo a lo largo del camino del Señor Jesucristo. Versículo 57 del capítulo 9. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y qué preciosa es esta frase. Señor, te seguiré hasta la muerte. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Una persona segura de querer seguir a Jesús, sin importar la adversidad, sin importar lo que venga en el futuro. Señor, te voy a seguir. Así que este hombre, de forma voluntaria, de forma impetuosa, dice: Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas. El Señor no le preguntó, Él se lo dijo de forma voluntaria. ¿Cuánta confianza tendría este escriba? Y decimos que era un escriba porque en Mateo, que es el texto paralelo, vemos que el primer hombre era un escriba que hacía esta pregunta. Y este escriba tenía tanta confianza para sí mismo que realiza esta afirmación. Y la pregunta ahora es: ¿realmente era consciente este escriba de la promesa que estaba haciendo al Señor? ¿Habría calculado el coste de seguir al Señor Jesús y lo que eso significaba? Porque la promesa que le hizo al Maestro es incondicional, sin condiciones. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y miren, con esto no estamos afirmando que no sea esa una actitud buena y correcta. Todo lo contrario. Es realmente una actitud que todo creyente tiene que tener. Seguir al Señor a donde quiera que vaya. Pero ¿saben una diferencia? Que eso tiene que estar basado en la obra de Jesús.
Eso no puede estar basado en nuestras propias fuerzas, porque entonces vamos a caer sobre la marcha. Solo si está basada en la obra del Señor Jesús y no en nuestras propias fuerzas, podemos afirmar: te seguiré a donde quiera que vayas. Seguir al Señor Jesús es un milagro. Seguir al Señor Jesús es un milagro. Y lo vemos cada día más en las iglesias, donde tristemente muchos abandonan al Señor Jesús por este mundo, por las cosas que están ahí fuera, por múltiples razones. Así que la debilidad en cada uno de nosotros es notable. Y no podemos venir como fue el escriba: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Sino: Señor, ayúdame a seguirte a donde quiera que tú vayas. Así que está basada en su obra, no en la nuestra. Es un milagro del Espíritu que opera en nosotros. Nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos ni tan siquiera agradar a Dios, dice la palabra. Ni tan siquiera agradar a Dios. Mucho menos cómo vamos a seguirle. Miren la respuesta del Señor Jesús a este escriba que dijo: Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas, versículo 58. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y con la respuesta del Señor Jesús vemos dónde fallaba este hombre con tanta seguridad. El Señor le estaba respondiendo mirando a su corazón. Y de alguna manera le dices: ¿sabes lo que realmente significa seguirme? Parece que la respuesta no encaja al principio con lo que le ha afirmado el escriba. Pero fíjense, lo que el Señor Jesús le está diciendo es que si vienes conmigo, si me sigues, tienes que abandonar las comodidades y ventajas de la vida. Ni siquiera yo tengo un hogar en propiedad. Incluso en la naturaleza, las zorras y las aves del cielo poseen más comodidades que yo, más seguridad que yo. Porque las zorras duermen en madrigueras, en guaridas subterráneas, y las aves en los nidos, en las copas de los árboles. Pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Estás dispuesto a seguirme, aunque signifique dejar aquellas cosas que la mayoría de los hombres consideran como su derecho o incluso una necesidad? Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesús. Y miren, seguir a Cristo comienza y siempre debe comenzar por conocerlo a Él. No se puede seguir a quien no se conoce, o por lo menos no se debiera seguir a quien no se conoce, como hablábamos de estos influencers que con tanta facilidad seguimos. Pero el Señor se ha dado a conocer. Seguir a Cristo comienza con reconocer que Jesús es el Mesías. Efectivamente, Él es el Mesías. Él es el camino al Padre. Él es Dios hecho carne. Él desciende a este mundo para entregar su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él viene a pagar la deuda que no podíamos pagar, porque el pecado nos tenía esclavizados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, derramando su preciosa sangre. Pues Él no tenía dónde recostar su cabeza. Es más, Él vino a este mundo, como ya conocemos y sabemos, en un humilde pesebre. No solo no disfrutó de los deleites y las comodidades de los príncipes, porque Él es príncipe, sino que careció aún de las necesidades básicas que tienen los animales en esta tierra. El que creó los cielos y la tierra no tuvo casa en propiedad, lecho donde acostarse. Y esto a veces nos hace que pensar y decimos: pobrecito, y perdónenme la expresión, pobrecito nuestro Señor Jesús. Pero nada de eso, nada de eso, porque no fue una casualidad, no dependía de los hombres que el Señor Jesús viniera de esta manera.
Parafraseando un comentarista, dice: no es nuestra compasión lo que necesita el Señor. Compadécete a ti mismo si tienes algo que te retiene cuando Cristo te llama. No te compadezcas por el Señor. Compadécete a ti mismo si tienes algo que te está reteniendo y no lo aceptas en tu corazón. Y tras esta advertencia del Señor, aquel hombre tan convencido que sin ser preguntado le dijo: Señor, iré donde tú vayas, no respondió. Se hizo el silencio. Ya no se oye nada de este hombre. Y solo queda suponer que el Señor había dado en el blanco, como cada vez que el Señor hablaba. Así que ya no estaba en disposición de abandonar las comodidades de la vida para seguir al Hijo de Dios. Pero, querido amigo, esto nos muestra el amor de Dios hacia nosotros, porque donde nosotros no somos capaces de abandonar nuestros pequeños placeres y deleites por Dios, Dios envía a su Hijo, el Señor Jesucristo, y abandona los palacios de marfil para venir a esta tierra de miseria, de pecado, de maldición, para ser siervo y entregar su vida por nosotros. Así que esto nos habla del amor de Dios. Gritarán más adelante: crucifícale, crucifícale. Eso es lo que iba a recibir el Señor Jesucristo, después de hacer tanto bien a su paso. Y allí sí que apenas quedaba nadie de todos estos seguidores. Dice la Escritura que de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si de verdad queremos seguir a Cristo, y eso es lo que tenemos en el corazón, no hemos de poner empeño en las cosas de esta tierra, en las cosas de este mundo, sino más bien todo lo contrario. Hemos de estar dispuestos a hacer su voluntad. Quizás sea dejar algo que estamos haciendo, quizás sea perder humanamente hablando por seguirle, quizás sea pasar frío o pasar calor, pero es importante, porque si no estás dispuesto a todo esto, mejor es que no lancemos afirmaciones al aire o promesas vacías a nuestro Señor. Mejor entendamos lo siguiente: que el Señor Jesucristo, a pesar de toda lucha o tribulación por la que estoy pasando, va a estar conmigo. Entendamos que es el mejor camino que podemos tomar en esta vida. Comprendamos que es la mejor decisión que podemos tomar, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie ni nada entre Dios y nosotros. No podemos acercarnos a Dios, como veremos a continuación por el texto. Así que Jesucristo descendió para acercarnos a Dios. Él tiene la autoridad sobre la vida y la resurrección. Juan 11, 25 y 26 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Desde luego moriremos, pero no será una muerte eterna. Pero seguimos con nuestro texto. Vamos al versículo 59 de Lucas 9. Y hemos visto ya a un primer hombre que se ha acercado de manera voluntaria y ha dicho: Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. El Señor le ha respondido y se ha hecho el silencio. Pero ahora la situación es diferente. Y va a ser el Señor el que señala a uno de esos seguidores. Y dice el versículo 59, y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y este hombre oye el llamado de Jesús directamente.
El Señor le está señalando de alguna manera, por así decirlo, con el dedo. Sígueme. Y en esta tarde también el Señor te está llamando a ti de la misma manera. Te está diciendo, sígueme. Pero este hombre no lo rechaza, aunque sí pone de alguna manera una excusa. Había algo que hacer previamente. Tenía algo demasiado importante que hacer primero. Podemos decir que le puso un plazo al Señor. Señor, no es el momento, yo te diré cuándo, tengo que hacer algo verdaderamente importante. Y aquí encontramos la primera contradicción, porque primero dice en el versículo 59, Señor. Y si verdaderamente es el Señor, es lo primero, ¿verdad? Pero a continuación dice, déjame primero hacer algo. Así que no es el Señor lo primero, es el Señor, pero primero tengo que hacer algo. Y miren, es perfectamente legítimo y apropiado mostrar respeto a un padre mayor. El texto dice que el padre pues podría estar moribundo o en una situación ya que en breve podría partir. Estaba dando a entender, el texto así lo dice, que su padre era muy mayor, quizás incluso enfermo, y le necesitaba junto a sí. Tan pronto como su padre se muriera, partiera, le seguiría. Pero miren lo que podemos ver detrás de esto. A veces descansamos en una promesa tan a largo plazo que nunca se va a cumplir. A veces descansamos en una promesa al Señor tan a largo plazo que nunca se va a cumplir. Señor, no lo haré hoy, lo haré mañana o lo haré dentro de un tiempo cuando cambien las circunstancias. Y termina siendo muchas veces una excusa a fin de no comprometernos con Dios. Señor, te entrego mi vida, pero ahora no es el momento. Tengo que arreglar alguna situación o tengo algo importante que atender. A posteriori te entregaré mi vida de verdad, te lo prometo. O quizás podamos pensar que nuestros deberes, lo que tenemos que hacer, es tan importante que aunque le digamos, Señor, primero tengo algo que hacer. Y ese primero puede ser cualquier cosa. Puede ser el trabajo, la carrera, la familia. Cada uno que ponga lo que más importancia le da. Pero al final todo esto son excusas para cumplir la obligación que tenemos para con nuestro Señor, que comienza por darle una respuesta. ¿Quieres conocerme? ¿Quieres seguirme? Dice Mateo 6:33 que lo primero que hemos de buscar es el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas se irán añadiendo. Y yo pensaba en la familia, en el trabajo, en tantas cosas, y decía, una vez rogamos al Señor, aun siendo ateos o agnósticos, una vez rogamos al Señor, Señor, dame una familia y te voy a conocer y voy a dedicarme a ti. Señor, dame un trabajo y voy a cambiar mi vida para ti. Y el Señor nos ha dado ya la familia, y el Señor nos ha dado ya el trabajo. ¿Y nosotros? No vaya a resultar que aquello que le pedimos al Señor se convierta ahora en la excusa para no servir al Señor que nos dio eso. Que el amor al trabajo, a la familia y a tantas cosas no nos haga olvidar al Dios que nos ha provisto de ello. No seamos olvidadizos. Miren la respuesta del Señor Jesús, que es muy llamativa a lo que este hombre le acaba de decir. Versículo 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y la primera imagen que nos viene a la mente, y perdonen la expresión, pues puede ser la de casi un zombie, porque ¿cómo puede ser que una persona esté muerta y entierra a un muerto? ¿Verdad?
pero tiene su explicación. El Señor está reprendiendo a esta persona cuando dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué significa esto? Pues miren, primero tenemos que ubicarnos y tenemos que recordar una cosa muy importante que nos dice la palabra. Y es que el hombre y la mujer, estando vivos físicamente, todos los que estamos aquí presentes, estamos vivos físicamente. Pero delante de Dios, en el plano espiritual, no estamos vivos, estamos muertos. Estamos desconectados de Dios, como ese enchufe que ya no está en la corriente y ese bombillo que ya no desprende luz. Estamos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Por el pecado que mora en nosotros, como dice la palabra. Estamos muertos espiritualmente. Efesios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice allí: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, miren lo que dice ahora, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que estamos muertos espiritualmente. Esa relación con Dios está rota. Y por lo tanto estamos condenados a estar apartados de Dios por toda la eternidad. En ese lugar de tormento, en ese lugar de tristeza que conocemos como infierno, no es otra cosa que un lugar donde no vamos a estar con Dios. Ahora podemos entender mejor el versículo. Vamos a leerlo otra vez teniendo esto en cuenta, versículo 60. Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos físicos. Y tú, que ya no eres un muerto espiritual, y se entiende que es porque has recibido a Jesús en tu corazón y le has entregado tu vida, reconociendo que eres pecador, comparte ahora esta buena noticia que es más urgente. Esa es la idea. Nunca entendamos el versículo, en este caso más de manera literal. El Señor no nos está diciendo o no nos está invitando a dejar de amar a nuestros familiares o a aquellos que tienen dependencia de nosotros. El Señor no está diciendo eso. El Señor no está diciendo que descuidemos a nuestros familiares. Solo que eso no sea una excusa para no tomar una decisión por Cristo y hacer lo que Él quiere. Querido amigo, en esta tarde puede que tengas un familiar al que tengas que cuidar, pero a pesar de ello, entrega tu vida a Cristo y hazlo con amor, la tarea que Dios te ha dado. Incluso si tienes un familiar o una persona a tu alrededor que no desea que sigas a Cristo, por la razón que fuera, entrega tu vida a Cristo y demuéstrale con el amor de Dios que estaba equivocado. Pero avanzando por amor al tiempo, llegamos a nuestro tercer hombre, que quería también seguir a Jesús. Versículo 61 del capítulo 9. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y si nos damos cuenta, este tercer candidato es una mezcla del primero y el segundo. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque el primero habló sin que nadie le preguntara: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y este tercer candidato también, sin que el Señor le preguntara, dijo: te seguiré, Señor. Pero también se parece al segundo candidato porque le puso un pero. Le puso un pero. O le puso un plazo de tiempo. Déjame hacer algo primero. La condición que pone al Señor para seguirle: déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Quería primero despedirse de su familia. En el original, en
griego también se entiende no solo la idea de despedirse, sino la idea de poner sus asuntos en orden. Déjame ir a casa porque tengo muchas cosas a medias que tengo que ordenar y de paso me despido de todas las personas. Ahora no es el momento, tengo cosas que cerrar y tengo que despedirme. Así que también en el original se admite este sentido. Y miren, es una petición razonable, ¿verdad? Es una petición lógica. Pero la actitud de este hombre también muestra algunos peligros que debiéramos tener en cuenta si queremos seguir al Señor Jesús. Uno de ellos es que da la impresión de que, según este hombre, seguir a Cristo es algo verdaderamente peligroso o incluso melancólico. Porque habla de despedirse de los suyos como quien se va a morir o como quien no puede volver y como quien tiene que despedirse de todas sus cosas y ponerlas en orden. ¿Acaso este hombre no sabía que seguir a Cristo le llenaría de consuelo y de bendiciones que podrían ser compartidas después a su familia? ¿Acaso no lo sabía este hombre? Miren, hay una pequeña anécdota que mientras estudiaba leía, que es muy breve, pero que la verdad que ilustra muy bien este sentido de pérdida y ganancia cuando seguimos a Cristo. Perdemos más que ganamos, ganamos más que perdemos. Cuando en muchas ocasiones le expresaban al difunto ya doctor Martyn Lloyd-Jones una gran admiración por haber renunciado a su brillante carrera de medicina para dedicarse a la predicación del Evangelio, él solía responder a las personas que le decían eso: no, yo no he tenido que renunciar a nada, sino que lo he recibido todo. Yo no he tenido que renunciar a nada, yo lo he recibido todo. ¿Lo vemos así? ¿O vivimos de manera melancólica, como aquel que mira hacia atrás constantemente, como veremos a continuación? En segundo lugar, otro de los peligros que podemos ver, no solo da la impresión de que este hombre, seguir a Cristo, todavía la balanza no decaía para un lado o para el otro, sino que daba la impresión de que este hombre tenía el corazón demasiado apegado a las cosas de este mundo, a las cosas temporales. Tenía una mente demasiado preocupada en los negocios de este mundo. Tengo que cerrar todo bien, tengo que delegar, tengo que organizar todo. Demasiadas preocupaciones, lo cual le impedían seguir a Cristo con toda prisa y alegría. Y en tercer lugar, otro de los problemas que vemos es que él estaba dispuesto a entrar voluntariamente en una gran tentación. Y me explico. ¿Qué pasaría cuando este hombre volviera a casa? ¿Qué pasaría? Con la intención de despedirse para volver a donde estaba el Señor Jesús. Pues probablemente iba a tener una influencia de su familia para que se quedara con ellos, para que no se fuera a seguir al Señor Jesús. Y quizás en lugar de animarle y decir, sigue a Jesús, le dirían, quédate con nosotros que te necesitamos. Así que le podrían poner todos los inconvenientes imaginables para que no se llevase a cabo su buen propósito de seguir a Jesús. Sin embargo, este hombre estaba dispuesto a correr ese riesgo de ir a casa sabiendo que a lo mejor ya no iba a volver con el Señor Jesús. Pero miren ahora la respuesta que da el Señor Jesús en el versículo 62 a este tercer candidato que quería seguir a Jesús. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y en este versículo 62 vemos una reprensión de Cristo por pedir este tiempo. Y ahora nos vamos a centrar, aprovechando este versículo 62, primeramente en aquellos que ya hemos aceptado al Señor Jesucristo. Porque el contexto original de este pasaje habla de discipulado, aunque también podemos hablar de evangelización. La reprensión que Cristo le hizo, cuando un labrador está arando en el campo, cuando un labrador está trabajando, no debe mirar hacia atrás. ¿Por qué? Porque el surco le va a salir torcido. El surco en la tierra le va a salir torcido. La obra que está haciendo va a salir torcida. El apóstol Pablo no se comportaba de esta manera. En Filipenses 3, 13, 14 dice que actuaba olvidando lo que quedaba atrás y extendiéndose a lo que estaba delante. Proseguía a la meta. Hemos visto bastantes obstáculos si queremos ser discípulos entregados, si queremos seguir al Señor. Hermano y hermana, ¿qué me está impidiendo avanzar en el camino con Cristo? ¿Qué me impide servirle y crecer? La expresión que usa el versículo al final, no es apto para el reino, no está hablando aquí de salvación, sino de servicio. Somos aptos para servir al Señor, estamos sirviendo al Señor. No se trata aquí de una entrada al reino, sino del servicio, que seguiremos haciendo por la eternidad en aquello que Dios nos mande. Porque miren una cosa, no hay un candidato idóneo para entrar al cielo. Escúchenlo bien, esa es la buena noticia. No hay un perfil para entrar al cielo. Ninguno de nosotros puede entrar al cielo. No hay un perfil idóneo. Reside la obra en la persona del Señor Jesucristo y es mediante la fe en Él que podemos acceder al cielo. Así que hemos visto 3 obstáculos para el discípulo. Cuidado con las comodidades materiales. En segundo lugar, cuidado con un trabajo o una actividad tan importante que nos aleje del servicio a Dios. Y en tercer lugar, cuidado también con la familia e incluso los amigos que nos pueden desviar del propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Y qué decir ahora? Cristo tiene que reinar en nuestros corazones. No puede haber rival, no puede haber contrincante en los corazones. Tiene que ser todo para Cristo. Todos los otros amores, las otras lealtades, tienen que estar subordinadas a Él. No nos conformemos a este siglo, no tomemos las formas de este mundo y su influencia. No sigamos a este mundo. Tengamos el corazón desapegado a las cosas de abajo y por el contrario busquemos seguir a Cristo, apegados a las cosas de arriba. Colosenses 3:1 al 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que esta palabra de consuelo, de ánimo a los hermanos, hoy es un buen día para consagrarnos más al Señor. Hoy puede ser un día de cambio. Hablábamos al principio de personas de influencia, ¿verdad? Los influencers. ¿Por qué no ser nosotros influencers? ¿En qué sentido? ¿Por qué no ser nosotros personas de influencia que lleven a los demás a los pies de Cristo? No por nosotros,
sino por la obra de Cristo en nosotros. Y me gustaría terminar con unas palabras para los amigos que están aquí y que a lo mejor todavía no han entregado su vida al Señor. Y déjame mostrarlo a través de una ilustración, de una historia. Y para ubicarles, esta historia es simplemente la exposición de un puesto de trabajo que muchos encontraron en un periódico, buscando y anhelando encontrar un trabajo. La fila daba la vuelta a la manzana. El anuncio en el periódico era breve pero irresistible. Se ofrece puesto ejecutivo, sueldo por encima de la media, sin experiencia necesaria, disponibilidad inmediata, más información en persona. A este anuncio del periódico más de 2.000 personas acudieron. Habían jóvenes recién graduados, habían veteranos de punta en blanco, impecables, hombres, mujeres. Allí se daba lugar en el gran salón de un precioso edificio de cristal. Les recibió nada más y nada menos que el director de la empresa. Salió al escenario y con una sonrisa tranquila les dijo: gracias por venir. Pero como dice el anuncio, tenemos que darles algunas noticias antes de que tomen una decisión. En primer lugar, deben saber que para este trabajo no hay horario. El horario es de 24 horas al día, 7 días a la semana, y no hay turnos de descanso. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Automáticamente, más de 80 jóvenes se levantaron y sin mediar palabra se fueron de la sala. El director continuó: en segundo lugar, el trabajo que ofrecemos requiere que estén activos todo el tiempo, incluso cargando peso, moviéndose constantemente, interesándose unos por otros. No se permiten vacaciones, ni siquiera en Navidad o fechas de cumpleaños. Ahora no fueron 80, fueron cientos de personas. Se pusieron de pie indignadas y dijeron algunos: es una broma. Y salieron de la sala. Casi terminando, el director dijo: el puesto no ofrece un sueldo fijo. De hecho, ustedes deberán invertir su propio dinero para que la organización funcione. Ya los últimos candidatos que quedaban se miraron entre sí incrédulos y llegaron a decir: eso es esclavitud. Y el último, o casi el último, porque apenas quedaban 10 en la sala, dio un portazo. El director sonrió y dijo, aunque nadie lo escuchaba ya apenas: no hemos terminado. Solo quedaban 10 en la sala. Y les dijo: todo lo anterior es cierto, pero también es cierto que se les apoyará en cada momento, que nunca estarán solos, que formarán parte de una familia, que heredarán activos de la empresa al formar parte de esta familia. Ustedes no han hecho nada y nada pueden hacer para ganar este premio, pero es por gracia, es un regalo. Es por la confianza de ustedes que han quedado hasta el final, que han depositado esa confianza en mis palabras hasta el final. Y entre las 10 personas del final, poco tenían en común. Habían personas pobres, personas ricas, habían hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, personas de diferentes culturas, pero todas ahora estaban radiantes, felices. El teléfono sonó del director
Y él respondió: casi nadie lo aceptó, papá. No valoran formar parte de nuestra familia. La mayoría solo busca ganancias materiales y no esperaron al final para valorar la oferta. Y así concluye la ilustración. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir, querido amigo, que seguir al Señor Jesús no es fácil. Decir lo contrario es decir una mentira. Seguir al Señor Jesús no es fácil. Muchos abandonaron al Señor Jesús a medida que iba escuchando sus palabras. En Juan 6:60 vemos que muchos dijeron: qué duras son estas palabras que nos estás diciendo. Y efectivamente, las palabras del Señor Jesús pueden ser duras, pero son palabras de verdad, palabras que no mienten, palabras que no engañan y palabras con amor. Y muchas veces al seguir al Señor van a empezar los verdaderos problemas. Tendremos que abandonar nuestros viejos hábitos y no será fácil. El pecado que practicaba ahora ya no forma parte de mi vida y debe ser así, con la ayuda del Espíritu Santo. Vivir para Cristo no es algo de los fines de semana, como hemos visto. No hay vacaciones en el sentido de olvidarme de Dios. No es fácil, pero es la mejor decisión que puedes tomar, porque las cosas van a cambiar, porque vas a ser una nueva criatura, porque ahora las cosas tienen sentido, la propia existencia tiene sentido, porque ahora quiero agradar a Dios, porque Él ha dado todo por mí sin merecerlo, porque ahora quiero tener comunión con Él cuando antes no quería buscarlo, porque Él hizo todo por esa comunión conmigo, enviando a su Hijo a la cruz, porque Él me ha librado del fuego del infierno que merecía. Si reconozco mi pecado y me rindo ante Él, reconociéndolo como mi Salvador y Señor. Al principio hacíamos la pregunta: ¿quieres seguir a Cristo? Y asentíamos, pero ahora lo hacemos de otra manera, o por lo menos con más conciencia. ¿Quieres seguir a Cristo? Lo decíamos antes, la respuesta nos lleva primero a tener un encuentro personal a los pies de Jesús. Tenemos que conocer a Cristo para seguirlo. Entender que poder recuperar la comunión con Dios no depende de nosotros, es un regalo que Dios nos ha dado, pero debemos aceptarlo, entendiendo que nuestro sucio corazón manchado de pecado solo puede ser limpio por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Y entonces sí, en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y más adelante dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y mira que tenemos cosas por las que avergonzarnos. Por lo menos un servidor. Ahora Dios busca perdonarme. Ahora Dios quiere justificarme por lo que yo he hecho, por lo que yo soy. No. Por la pureza y santidad de su Hijo y la obra redentora que ha hecho por mí y por ti. Y entonces sí, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Cristo era crucificado, ahí estaba yo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y terminamos, hermanos y amigos, con la pregunta con la que empezábamos. Lo vuelvo a preguntar: ¿quieres seguir a Cristo en este día? Entendiendo lo que es seguir a Cristo. ¿Quieres seguir a Cristo en este día? Si no lo has hecho, te invitamos a que lo hagas, porque no sabemos lo que va a pasar mañana. No lo sabemos. Si quieres entregar tu corazón al Señor, hoy es el día de salvación. Que el Señor bendiga su palabra en los corazones y nos ayude a ir a Él con un corazón contrito
y un corazón humillado. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos por ese amor, Señor, manifiesto, Señor, un amor real que has demostrado a través de la persona de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por darlo todo, por no escatimar nada, para que estuviéramos contigo, Señor, por toda la eternidad. Y no lo comprendemos, Señor, en verdad no entendemos por qué dar tanto por nosotros, Señor. Pero es un hecho real. Y te damos las gracias, Señor. Y por eso estamos voluntariamente delante de tu presencia agradecidos. Y sabemos y tenemos la esperanza que estaremos contigo por la eternidad. Porque así nos dice tu palabra, y tu Hijo Jesucristo resucitó al tercer día, siendo el precursor, siendo el primero. Y nosotros estaremos contigo por toda la eternidad. Agradecidos, Señor. Te rogamos por los amigos que aún no han dado el paso, que aún pueda haber algún obstáculo en su corazón, Señor. Que ese obstáculo sea destruido, derribado, y que ellos vengan al encuentro tuyo, Señor, con humildad, Señor, como son cada uno de nosotros, como somos delante de ti en la intimidad, y que entendamos nuestra condición, y que un día tendremos un juicio justo, en el cual seremos condenados, Señor, si es que antes no hemos entregado nuestra vida a ti. Gracias, Padre, porque abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Bendice, Señor, esta reunión, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.